Bien, entonces lo primero que tenemos que hablar al momento de entrar a la estadística inferencial es sobre la teoría de probabilidades y la distribución de probabilidades. Ya es algo que tenemos que de todas maneras conversar. Entonces acá quiero quedar bien algunos conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que hablar de la teoría de probabilidades, ¿correcto? Tenemos que hablar también de todas maneras de que es una distribución como datos. Y finalmente tenemos que hablar de la teoría, o mejor dicho, de los cálculos probabilísticos, que siempre son porcentuales, ¿no? Nunca son absolutos. Entonces, vamos a arrancar con la teoría de probabilidades. Ya, rapidito nomás. La teoría de probabilidades. Entonces, se dice que estamos hablando de probabilidades cuando el evento es incierto. ¿Correcto? Entonces, si tú me dices que Dios existe y San se acabó, es un axioma, no puedo hablar de teoría de probabilidades si estamos partiendo de que eso es un hecho. ¿Me entiende? Igual, si tú me dices que el sol todos los días sale, ¿correcto? Entonces, no hay una probabilidad de que el sol mañana no salga. O sea, siempre sale porque sale y así es una ley. Entonces, en la medicina o en la ciencia en general, hay muchos conocimientos que nosotros ya lo hemos vuelto ley. La ley de la gravedad, no sé, pues, leyes, ¿no? Que prácticamente siempre existen, o casi todas las veces van a existir y el rango de duda es mínimo. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de la religión, pues, ¿no? Para mucha gente, la religión, Dios es una ley, existe, que no se pueda probar es otra cosa, y para otras personas todavía creen que algún día van a poder medir a Dios, y bueno, también se cierran en esa idea de que no existe hasta que no se mida, y entramos en un trompo. Así que no voy a hablar de esas probabilidades, no se puede hablar de lo que no se puede medir desde un punto de vista científico, así que lo dejamos para la parte espiritual, la parte eh, de la no mente, como tú quieras llamarlo, que es otro componente, otro tema, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de lo científico. Pero sí quiero quedar claro, y acá sí soy bien enfático, que no todo lo que existe en el universo es ciencia, ¿ya? Porque siempre por ahí hay uno que otro loquito que cree que todo es ciencia, y eso es falso, ¿ya? La ciencia es un cuerpo de conocimiento muy importante, pero representa una fracción muy pequeña del conocimiento del humano. O sea, si todo esto es el conocimiento que hemos alcanzado como humanidad, este es tu conocimiento científico. Que es un conocimiento que está revolucionando a la humanidad, es un hecho. Nos está dando más sobrevida, nos está dando un montón de oportunidades, sí, pero no es todo el conocimiento que hay. Existe todo un universo de conocimiento que el humano ha generado y que eso es responsabilidad de nosotros como gente académica conocerlo. Así que si alguna vez me preguntan si existe o no existe Dios, mi respuesta siempre es yo no soy quien para decirlo. Ni que sí sí, ni que sí no. Porque si de verdad existe y simplemente no lo podemos probar, yo no podría validar que exista o no. Y si de verdad no existe, tampoco podría validarlo. Así que yo no soy quien para responder eso. Eso es netamente algo, es una opción que uno decide elegir si creer o no creer. Es algo personal. Muy bien. Entonces, saliendo de ese tema, vámonos a las partes medibles. O sea, yo puedo medirte la presión arterial, sí. Puedo medir tu estado de salud, probablemente sí. Puedo medir tu conducta, sí, puedo medir tu conducta en cierta parte. Y hay un montón de cosas objetivas que yo puedo medir. Pero yo no puedo estar seguro de la medición. O sea, yo puedo medir que el sol sale todos los días y estoy 100% seguro que el sol sale. Así que el sol no entra en la teoría probabilística. Pero yo puedo medir tu conducta 100 veces y las 100 veces actúas distinto, pero siguiendo un patrón que me permite ver con cierta probabilidad de que vas a reaccionar de cierta forma, porque yo he estudiado tu reacción anteriormente. Y mientras sigas siendo tú la misma persona, probablemente mañana vas a reaccionar de la misma forma. Probablemente. O sea, hemos entrado ahora a la teoría de las probabilidades. Si la presión arterial de 1 millón de personas oscila entre 120 y 80, probablemente
la presión arterial de la siguiente persona que yo mida, siempre y cuando tenga ciertas condiciones parecidas a las anteriores, probablemente esté en ese rango. ¿Me entienden? Hemos entrado en el misterio de la probabilidad. Entonces, lo que es la teoría probabilística es aquella teoría que se basa primero en hechos que son inciertos, o sea, que tienen una chance de no ocurrir. Pero para eso yo tengo que conocer el evento, ¿correcto? O sea, la ocurrencia del evento, y tengo que saber el omega. El omega es todo el espacio probabilístico de lo posible, ¿ya? Entonces, el omega viene a ser todas las probabilidades, todo lo que puede ser posible que ocurra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el dado, cuando tú tiras un dado, ¿cuál es tu omega? ¿Cuáles son todas tus posibilidades de ocurrencia? Son 6 lados, profes, todo lo que hay, ¿correcto? Todas tus posibilidades. Y si tu evento es que el número que te salga sea par, ¿cuántos eventos puede haber? Que salga 2, que salga 4 y que salga 6. O sea, hay 3 eventos de un omega o de un espacio, de un espectro probabilístico de 6. O sea, me sale un medio. 50% de probabilidad de que me salga un número par en un dado, siempre y cuando no esté trucado, ¿no? Que el dado sea por igual en todos los lados, ¿no? ¿Entendieron? Ya, sí, profe, entendí. Entonces, para tú calcular una probabilidad, necesitas dos cosas. Necesitas el evento en cuestión y el omega o todas las posibilidades que pueden haber. Ojo, este omega también puede ser infinito. O sea, yo puedo calcular sobre un infinito valor de posibilidades. También se puede. Para eso hay fórmulas. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente. Existen probabilidades condicionadas, ¿correcto? Probabilidades de eventos independientes, ¿correcto? O probabilidades conjuntas, pues, ¿no? De eventos no excluyentes. Entonces, hay toda una teoría de probabilidades. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de A, que es 50% de que salga un número par, y aparte la probabilidad de B, que es, por ejemplo, lanzar una moneda y que me salga, no sé, pues cara y sello, también es 50%. Voy a cambiar arriba, ¿ya? La probabilidad del dado, voy a cambiarlo por la probabilidad de que me salga, no sé, pues me salga 2 en el dado. Eso es un sexto, más o menos es 13%. Entonces, la probabilidad de que me salga en el dado, en el dadito, que me salga 1 o 2, ¿no? O 3, que me salga a un lado, es un sexto, 13%. Y la probabilidad que en una moneda me salga cara y no sello es 50%. Entonces, yo puedo hacer con estas dos probabilidades las siguientes operaciones. Puedo decir la probabilidad de que me salga cara y un número del dado, por ejemplo el 2, eso se traduce con el operador multiplicación. O sea, la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿correcto? Entonces, esa es una probabilidad que lo que estoy buscando es que ocurran ambos a la vez, ¿ya? Que ocurran ambos a la vez. Muy bien. Ese es I, probabilidad de A y B se multiplica, ¿ya? Entonces esos son eventos que tienen que ser, obviamente, son eventos no relacionados. El evento del dado no tiene nada que ver con el evento de la moneda, o sea, son excluyentes, no tienen uno que ver con el otro, ¿ya? La otra operación que puedo hacer acá es la probabilidad O, eso es el operador suma, o sea, la probabilidad que ocurra A o la probabilidad que ocurra B. O sea, voy a sumar. Es una probabilidad de dos eventos, ¿correcto? La sumatoria, ese es O, el operador es O. ¿Listo? Entonces, tenemos con las probabilidades dos operaciones que hacer. Podemos hacer una multiplicación de dos eventos mutuamente excluyentes o podemos hacer la suma de dos eventos también mutuamente excluyentes. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, existe un tercero. ¿Qué pasa cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, sino uno ocurre solo cuando el otro ocurrió? Eso es la probabilidad condicionada de A en B. O sea, la probabilidad de que ocurra A y B, eso también me estoy olvidando, cuando es I, eso es intersección, y cuando es O es unión. ¿Ya? Cuando es I es intersección y cuando es O es unión. Eso también puede ser intersección o unión.
Entonces, en el diagrama de Venn sería intersección, esto, y la unión sería todo. ¿No es cierto? Entonces, intersección, esto es unión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad condicionada es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A y B, dado que primero ocurrió B? O sea, primero ocurrió B y luego recién ahí la probabilidad de que ocurra A y B. Eso es la probabilidad condicionada. Entonces, esto que están viendo acá es una aproximación muy básica, muy rápida de teoría de probabilidades que, como les digo, hace muchísimos años no viene en el examen. Esto es matemática básica, esto es del colegio, ¿no? Así que no quiero entrar acá muy a detalle, pero es la teoría básica que todos tenemos que conocer para hacer algunas operaciones probabilísticas. Sin embargo, en la medicina, nosotros no hacemos algo tan básico para los cálculos de bioestadística. Por eso esto meramente es una introducción a la probabilidad. Lo que sí quería que quede claro es que cuando estamos en teoría de probabilística, o en la teoría probabilística, no estamos hablando de eventos certeros, así que siempre hay un grado de error. Siempre estamos sujetos a un pequeño grado de error, ¿ya? Que puede ser un error por matemática o un error por diseño. En este caso estamos hablando de un error por la matemática, porque es una teoría probabilística. Muy bien, entonces vamos a hablar de las distribuciones de probabilidades. A ver, ¿cómo es eso, profe? Entonces, cuando yo tiro un dado, correcto, la probabilidad de que me salga 1 es 13, la probabilidad de que me salga 2 es 13, la probabilidad de que me salga 3 es 13 y así. Pero la probabilidad de que me salga número par es 50%, que me salga número impar 50%. Y así puedo seguir sumando todas las probabilidades de ocurrencia para mi condición del dado. ¿Qué pasa si yo tiro 2 veces el dado? ¿Cuál es la probabilidad que las 2 veces me salga 1? Será pues 13 por 13, ¿no es cierto? Y así puedo seguir. Entonces, aprendan esto. La suma, o perdón, la distribución de probabilidades es el gráfico que contiene todos los resultados posibles de algún evento probabilístico o de algún ensayo probabilístico. Entonces, si yo pongo estos porcentajes en un gráfico, entonces la distribución de probabilidades es aquel gráfico, es aquella tabla, es aquella función que representa todos los valores de un evento probabilístico que estoy calculando. Entonces, si mi evento probabilístico es tirar el dado 200 veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 200 veces 1, 200 veces 2? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga par, 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 impar, hasta 200? Y así puedo seguir mi ejercicio. Entonces, la matemática permite calcular todas esas probabilidades con diversas funciones. Funciones que terminan dando distribuciones de probabilidades. Esto fue pregunta examen, así que estén atentos. La distribución de probabilidades es una gráfica, es una tabla, es una función matemática que contiene todas las probabilidades de un ensayo probabilístico. ¿Correcto? De un ensayo. Muy bien. Entonces, ese ensayo probabilístico, ¿de qué va a depender? Pues de la variable que se está ensayando. ¿Ya? Entonces, miren acá, voy a borrar este concepto, espero que haya quedado claro. Entonces, la siguiente idea que vamos a quedar fijo para esta explicación es que tengan claro lo que es una distribución. Una distribución de probabilidades, ¿no es cierto? Es el gráfico, es la tabla o es la función matemática que representa todas las probabilidades de un evento, ¿ya? Y ese evento puede ser de variables discretas o de variables continuas. Entonces, las distribuciones para variables discretas, cuando son dos eventos mutuamente excluyentes, por ejemplo, vivo, muerto, ¿correcto? Son dos eventos excluyentes. Entonces, aplicamos
el ensayo de Bernoulli. Bernoulli fue un matemático que dijo, las probabilidades de dos eventos mutuamente excluyentes, muerto, vivo, cara, sello, etc., se van a calcular con esta ecuación. Es una combinatoria de n ensayos en x, o sea, de la probabilidad que tiene de ocurrencia uno u otro, y sale elevando pi a la x, 1 menos pi, n menos x. No quiero entrar en detalle de la fórmula, no tiene sentido. Solamente lo que quiero que sepan es, para calcular la probabilidad de ocurrencia de x en n ensayos, necesitamos aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo veas. ¿Qué pasa con la probabilidad de sacar en el dado el número 6? 13%. ¿Y cuál es la probabilidad de que no salga el número 6? Pues será 87%. ¿No es cierto? Ya está. ¿Qué pasa si yo tiro el dado 500 veces? ¿Cuál es la probabilidad de que en esas 500 veces me salga, por ejemplo, todos los números 1 o que no sea eso? Entonces, cuando yo ya tengo numerosos ensayos, pero conozco la probabilidad de ocurrencia de mi evento, puedo calcular la fórmula y me va a salir esto, ¿no? Entonces, yo voy a poner acá para 8, 10 ensayos, la probabilidad de ocurrencia es 16%. Pero de repente para 20 ensayos la probabilidad ya es menos. Entonces, este cálculo de acá que están haciendo es una distribución de esta curva, donde me dice cuál es el máximo de probabilidad de ocurrencia de un evento respecto a todo un espectro. Pero no puedo hacerlo con gráfico porque son variables discretas, así que tienen que ser barras separadas, porque yo les dije que las barras simples son para datos discretos. Entonces, yo sé que hasta ahorita muchos están dudando y dicen, profe, no entiendo muy bien para qué sirve esto. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo en la medicina que sí aplica. ¿Qué tal si la chance de que el condón falle es 13%? ¿No se acuerdan? En gineco, la tasa de eficacia es 13, o sea, puede fallar máximo un 12, 15%, vamos a poner 13. O sea, el condón es seguro 87%, ¿no es cierto? Que no va a fallar, pero sí puede fallar un 13. Entonces, ahí tengo una probabilidad de distribución binomial, sí, porque es fallar, no fallar, es mutuamente excluyente. O bien falla o bien no falla, no hay un punto medio ahí. ¿Y qué pasa si un paciente me pregunta, doctor, y en 500 relaciones sexuales con condón, cuál es mi chance de tener un hijo? O de que falle el método en todo caso. Entonces, ahí me está preguntando, doctor, hago una distribución de probabilidades binomiales con la condicionante de que el condón falla un 13%, ¿no? Protege un 87%, y dígame cuál es mi probabilidad al intento 500, ¿no es cierto?, en general. Entonces, al intento 500, su probabilidad de lo que era 13% en un solo intento, pues bajará un poquito, ¿ya? No va a llegar a cero, porque igual protege, porque cada evento es mutuamente excluyente. Cada acto sexual, el condón vuelve a tener la misma eficacia. Pero cuando hacemos la curva de datos, sí se modifica matemáticamente por esta ecuación y al final puede decir, bueno, después de 500 relaciones, sí, tu probabilidad de falla ha subido a 40% en el análisis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso, nosotros sabemos que cuando hay relaciones muy frecuentes, correcto, el condón puede no ser la medida adecuada, porque sí al final termina habiendo un error aceptable o más grande. Esto es algo que me estoy inventando ahorita para la explicación. Solamente lo que quiero decirles es que para eso sirve la distribución binomial. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacer, doctor, yo quiero hacer un estudio para demostrar que el tratamiento mejora o no el infarto. Entonces, con tratamiento se infartan el 20% de pacientes. Sin tratamiento se infartan el 80%. Mi outcome, mi salida es infarto sí, infarto no. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un cálculo probabilístico si mi muestra es de 1000 pacientes? Entonces, en 1000 pacientes, basados en esa probabilidad, ¿cuánto sería la probabilidad de que tantos se infarten y tantos no? Entonces, nuevamente estamos frente a una pregunta que requiere una distribución binomial. Por eso recuerden, en la medicina,
Cuando las variables son cualitativas dicotómicas, tenemos que usar la distribución binomial de Bernoulli para poder calcular la probabilidad en n ensayos. Esos n ensayos viene a ser nuestra muestra de trabajo. ¿Ya? Bien. Pero, profe, ¿qué pasa si la variable en cuestión es una cualitativa, pero de más de 2 valores? O sea, 3 o más. O sea, tengo varias categorías, o sea, es politómica. Entonces, si los eventos son excluyentes, no tienen que ver uno con el otro. Por ejemplo, una categoría es especialidad, entonces cardiólogo, neurólogo, neumólogo no tienen que ver uno con el otro, son excluyentes. Y no están relacionados los valores por nada, entonces podemos aplicar la ecuación de Poisson. Que bueno, como ves acá es una ecuación más complicada todavía, implica el cálculo de una media de los valores, ¿ya? Aparece el número neperiano por ahí, aparece acá otro signo, ya no es de combinatoria, sino de multiplicaciones sucesivas. Ese asterisco, esa exclamación significa que hay que multiplicar todas las opciones de hasta el número X. Y bueno, la cosa es que sale una curva así. Entonces, para una media de 1, te bota la distribución roja, para una media de 5, la verde, y para una media de 10, la azul. Entonces, las distribuciones de Poisson te mandan varias opciones de curva en función de la media, de esta de acá, que se coloca en la ecuación, y te permite más o menos por ahí calcular tus probabilidades. Créanme que estos son temas súper complejos, que ni siquiera estamos obligados en medicina a saber, así ya es un investigador. Esto lo hace el matemático, el estadístico, pero lo mínimo, escucha, lo mínimo que podemos saber es qué tipo de distribución se está usando para nuestro análisis estadístico y por qué. Doc, si su análisis es vivo o muerto, usaremos un binomial de Bernoulli. Si su análisis es leve, moderado, severo, como son 3 categorías, usaremos un Poisson. Por lo menos eso hay que saber y eso es lo que nos han preguntado en el reciente. Sin embargo, la gran mayoría de las variables que estudiamos en medicina, les dije que eran variables cuantitativas continuas, o sea, números infinitos. Entonces, para estas variables existen otro montonal de curvas, un montón, pero la curva que más nos han preguntado, y esta es la pregunta de examen más repetida en bioestadística, es la curva normal de Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la famosa curva normal de Gauss? La curva normal de Gauss es una función matemática, porque las distribuciones continuas van con funciones. Entonces, la función de la densidad de probabilidad de Gauss de una variable aleatoria continua requiere, se dice que es normal o gaussiana, la palabra normal, siempre y cuando cumpla esta ecuación. O sea, en cristiano, profe. En cristiano, por favor. Las distribuciones de probabilidades continuas pueden tener varias funciones de densidad de probabilidad, varias, ¿correcto? La condición es que sean continuas, variables continuas. Muy bien. Entonces, de todas las curvas que existen en la naturaleza o en los cálculos matemáticos, Gauss descubrió, no inventó, descubrió que si se cumple esta ecuación, si se cumple esa función matemática, entonces la curva será de una forma tal que le llamaremos curva normal o gaussiana. ¿Y por qué le pone ese nombre normal o gaussiana? Porque esta ecuación la descubrió cuando hacía observaciones de la naturaleza. ¿Ya? Acá es un ejemplo de una telaraña, solamente es para que pueda yo mostrarles es un impacto, es una imagen de impacto. En verdad no es algo que sea necesariamente así, pero la naturaleza, los animales, los insectos, las plantas, el universo, cuando recolectamos data del universo, la naturaleza, y vamos viendo la probabilidad de ocurrencia, nos vamos dando cuenta que muchas cosas siguen esta función de Gauss, la función gaussiana de función normal. Y por ende, los bioestadísticos han llegado a la conclusión de que quizás existe un patrón en la naturaleza de las cosas que son probabilísticas. O sea, a pesar de que es al azar,
hay cierto orden en ese azar. Entonces lo han llamado la distribución normal. Y siempre y cuando se cumpla esta ecuación, podemos con toda seguridad calcular sus probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos. ¿Por qué? Porque sabemos que de la media, una desviación estándar para la derecha y para la izquierda está el 68% de la data. 1.96 desviaciones a la derecha y a la izquierda está el 95% de la data. Si ustedes quieren dos desviaciones estándares, eso es el 95.5% de la data. Y finalmente, pues 2.7 desviaciones para arriba y para abajo es el 99% de la data. Entonces, las curvas gaussianas son simétricas, ya les dije, porque la media, la moda y la mediana caen en el mismo lugar, y se llaman normales porque respetan esta ecuación de Gauss. ¿Y eso qué significa? Significa que yo puedo sacar la probabilidad de ocurrencia del evento con certeza. Yo puedo saber que en 1.96 desviaciones está el 95% del área, estoy seguro de eso. En una desviación el 68.2. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquier valor que esté por fuera de estas dos desviaciones estándares, o sea, estas colas, yo estoy seguro que representan menos del 5%. Entonces yo puedo decir que lo que está en esas colas es lo anormal. Y lo que está en el 95% es lo normal. Y profe, ¿usted quién es para decir eso? Nadie, pero así pues todos los epidemiólogos se pusieron de acuerdo. Así que el 95% es un punto arbitrario, donde hemos dicho, en la curva normal de Gauss, lo que esté hasta ahí es normal, lo que esté después de ahí es anormal, es algo arbitrario en lo que respecta a la estadística, ¿ya? Para no entrar en trompo. Eso no quiere decir que el que está fuera de eso sea anormal, no, pero al menos hemos quedado que eso es lo normal. Entonces, ¿dónde es que notamos que esta parte se vuelve más oscura? Por ejemplo, cuando hacemos diagnósticos, ¿no? Cuando hacemos una prueba diagnóstica y decimos que hasta 100, o sea, pues 26 es normal tu glucosa, de ahí para adelante ya eres diabético. Pero puede que no seas diabético, probablemente estés sano, pero ya pasaste el límite, entonces ya te catalogamos porque en el estudio macro probabilístico, la gente con más de ese valor ya tenía clínica y pasó del límite que quedamos. Pero puede haber gente con clínica menos de eso, sí, y al revés. Entonces, interioricemos que esto es una disciplina probabilística, o sea, no es rojo y negro, blanco y negro, no es día y noche, es probabilístico, ¿ya? Entonces, el peor lugar donde esto ocurre es en la psiquiatría, pues, ¿no? En la psiquiatría, como se estudia conducta humana, entonces a veces podemos decir que una conducta es normal o no y es difícil poner dónde está el límite para que en función de ese límite hagamos el estudio y digamos que las personas que tienen esa conducta, entonces, si más del 95%, o perdón, el 5% tiene esa conducta, entonces podemos decir que es anormal. Ahí es un problema, ¿ya? Pero por lo menos tenemos un lugar de partida. Entonces, la distribución normal de Gauss es un punto de partida matemático, es un marco que nos dice la naturaleza trabaja con esta proporción, así que utilicemos esto de la naturaleza, que es algo totalmente válido, ¿no? Estamos observando la naturaleza, hemos observado un patrón de distribución en la naturaleza, lo hemos calculado matemáticamente y lo vamos a usar como si fuera un molde para nuestros estudios de las variables que nosotros creemos que pueden seguir este patrón de normalidad. ¿Listo? Bacán. Doctor, ¿y eso quiere decir que todas las variables del cuerpo son normales? No. Hay variables que no son normales y que no aplica esta curva de Gauss. Por eso, antes de aplicar Gauss, tenemos que asegurarnos de que la variable es normal. Y doctor, ¿cómo usted sabe que una variable es normal? Tengo dos caminos. Lo puedo hacer calculando la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, o el otro camino que tengo es, puedo calcular la normalidad o suponer la normalidad porque viene de un evento biológico. Son dos opciones. O supongo porque viene de un evento biológico o le calculo con las pruebas de normalidad de kurtosis, como la de Kolmogorov-Smirnov, para ver si va o no va la data. ¿Ya? Bueno. Finalmente, cuando ustedes quieren esta ecuación operacionalizarla,
entonces la vamos a estandarizar. Se llama estándar, la normal, cuando a la media, a este valor, a este mu, le han puesto valor 0 y a la desviación, a este valor de acá, le han puesto valor 1. Entonces, cuando la media es 0, 0, acá es 0, este punto del medio es 0, y la desviación es 1, entonces se ha estandarizado. Y eso me permite hacer cálculos. Cálculos, nada más. Para eso es el estándar, ¿ya? Entonces, para resumir esta parte, porque siempre se me confunden, les digo, ¿la curva de Gauss es simétrica? Sí. ¿Por qué? Porque media, moda y mediana calzan. ¿La curva de Gauss es normal? Sí, porque responde a la función, a la fórmula que les puse, donde están las áreas bajo la curva. ¿Se acuerdan las áreas bajo la curva que respetaba la función? Correcto. ¿Y la curva normal de Gauss es normal estándar? Bueno, depende. Si la media es 0 y la desviación estándar es 1, entonces sí es estándar. Si no, no lo es. Entonces, para terminar, ¿todas las curvas de Gauss son simétricas? Sí. ¿Todas las curvas de Gauss son estándar? No. Eso depende de que reemplacemos los valores. ¿Todas las curvas simétricas son normales? No. Para que sea normal tiene que cumplir la función. ¿Entendieron? Ya está. Muy bien, y finalmente recuerden que los fenómenos biológicos suelen ser fenómenos normales. Porque aparentemente hay una inteligencia que ordena la vida. Pueden ser los genes, puede ser Dios, o puede ser que Dios se expresa a través de los genes, o puede ser una inteligencia superior a nosotros y simplemente nosotros somos una replicación de esa inteligencia. Capaz hay una superinteligencia por encima de nosotros, no lo sé, no estamos en clase de filosofía, pero lo que sí sé es que matemáticamente hay patrones que nos permiten estudiar la probabilidad en los eventos biológicos. Y es eso lo que usamos justamente para la medicina. ¿No significa que es certero? No, no es una ciencia dura, certera. La medicina es una ciencia probabilística. O sea, tenemos probabilidad de error. Bajito, pero tenemos. ¿Ya? Muy bien.